familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pues hoy estamos en una lectura más que vamos a hacer de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Juan 4, nos quedamos en Juan 3, pero vamos a leer el proverbio del día y hoy vamos a leer en Proverbios 7. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalas a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y aquí la palabra de Dios hace referencia al corazón. Y cuando se habla acerca del corazón, como que está hablando de algo interior, como parte del carácter, ¿sí? Entonces, no solamente es conocer los mandamientos, no solamente es escucharlos, ¿verdad? Sino que es atesorarlos, pero también cuidarlos como a las niñas de nuestros ojos y también escribirlas en la tabla de nuestro corazón. O sea, algo que tiene que ser tan fuerte en nosotros, de tal manera que nuestro carácter sea cada día como el de Jesús. Y bueno, eso fue Proverbios 7 del 1 al 3. Y vamos a Juan 4. Vamos a hablar acerca de la mujer samaritana, que ese es el título, Jesús y la mujer samaritana. Y hay un contraste, ¿verdad? En el aspecto de que en Juan 3 hablábamos de Nicodemo y en este caso estamos hablando de una mujer. Y vamos a leer capítulo 4 a partir del versículo 1. Dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok, entonces aquí desde un inicio vemos que Jesús, ¿verdad?, al estar cansado se sentó junto al pozo y al ver a la mujer samaritana le pide de beber. Y la mujer samaritana pues se saca de onda, se podría decir, porque dice la palabra que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Aquí en referencias dice que no es tanto que haya como que un pleito, una guerra o algo así, simplemente tenían problemas en compartir alimentos, simplemente porque eran etnias diferentes. Entonces, por eso es que la mujer samaritana, pues como que no le cuadra el hecho de que le esté pidiendo agua, pero sin embargo Jesús le dice: es que pues tú no sabes quién soy, ¿no? O sea, si él dice: si tú conocieras, si tú supieras de mí y quién es el que te está pidiendo que le des agua, dice que él le daría agua viva. Y sin embargo aquí podemos ver que la mujer samaritana no se sorprende de que le diga agua viva, sino se sorprende más de como de, pues, ¿quién eres tú? ¿Eres mayor que Jacob? Ella le dice, ¿no? Y dice:
cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. También tenemos que comprender que la hora sexta, como menciona la palabra, dice que puede ser el mediodía y que no era un horario habitual que iban las mujeres a sacar el agua. Entonces ella por alguna razón estaba yendo en otro horario distinto como para no toparse con alguna otra persona. Entonces el Señor, ¿verdad?, que ya conocía de ella, que ya sabía de ella, y no porque se lo contaran, sino porque Él es Dios. Ella tenía un trasfondo, ¿verdad?, que quería esconder. Sin embargo, se topa con alguien que le conoce de la punta del cabello hasta el pie. Y tal es el caso que más adelante le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y dice, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y bueno, aquí Jesús se mete más a su vida personal, ¿verdad? Porque él, que ya conocía todo, pues una de dos, la mujer samaritana iba a decir la verdad o iba a decir una mentira, pero sin embargo queda tan impactada de todo lo que Jesús le está diciendo que en automático ella dice la verdad. Y vemos cómo Jesús rompe, ¿verdad?, normas sociales y religiosas. En primera, porque está hablando con una mujer. En segunda, porque interactuó con alguien de otra etnia, ¿verdad?, o que tenía un trasfondo religioso diferente. En este caso, porque por su vida, por su testimonio de esa persona, que no era una persona que no la conocieran. Yo creo que si la conocían por sus acciones, ¿verdad? Y 3, que se asoció con alguien que había permitido una conducta inmoral. Entonces, Juan, a través de este capítulo, muestra la absoluta imparcialidad del mensaje del Evangelio, que ignora todo lo que sea límites sociales, religiosos, y se extiende a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mujer samaritana no solamente le estaba ofreciendo de esa agua viva, ¿verdad?, sino que le estaba dando un valor. Le estaba diciendo, mira, la gente te ha despreciado, los hombres te han despreciado, pero sin embargo, aún con todo eso, yo puedo darte una nueva vida, y no solamente te doy una nueva vida, te invito a que adores conmigo. Te invito a que seas de esos adoradores en espíritu y en verdad. Te invito a que me sirvas, a que me conozcas más. Entonces, yo creo que eso es algo impactante para cualquier persona que, como yo decía, que ha carecido de esa bondad, que ha carecido de ese amor, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil ver el pecado y juzgar que ver lo que Dios puede hacer con su amor, que transforma.
porque vemos a una mujer que necesita de Dios. Vemos a una mujer que no lo aleja, sino al contrario, que quiere de esa agua viva. Porque más adelante dice en el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, que es lo que yo les decía. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entregado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y bueno, vemos que la mujer, ¿verdad?, no solamente se queda con lo que Jesús le dijo, porque a la hora que fue la mujer no había nadie. Entonces era perfecto como para que Jesús le haya dicho algo y ella se quedara con lo que le dijo, recibir y irse a su casa cómodamente. Pero sin embargo ella salió corriendo, salió a proclamar lo que le había sucedido. Había en ella un gozo muy grande por haber encontrado restauración, por haber encontrado amor, por haber encontrado valor, cosa que no vemos con Nicodemo. Porque cuando Jesús le ofrece el nacer de nuevo y le explica qué es el nacer de nuevo, nunca vemos en la palabra que Nicodemo haya dicho, sí, yo quiero eso, ¿sí? Entonces, Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre orgulloso, era un hombre que podríamos decir, su pecado es menos, y el de la mujer samaritana, no, su pecado es grande. Y muchas veces en nuestra mente sucede eso, empezamos a ponerle valor al pecado. Esa persona peca menos, y esa persona peca más, es más difícil que Dios la perdone, es más difícil que Dios obre. Hasta muchas veces hemos dicho, es más difícil que ablande su corazón a Jesús. Y sin embargo vemos a una persona que con solamente el poder de la palabra de Jesús transformó su vida por completo. Y no solamente la de ella, sino la de muchas personas. Y es ahí donde se conoce el texto de que ya están los campos listos, que lo único que se necesita es hacer la voluntad del Padre, y que eso debe de ser nuestro alimento, el poder hablar de Jesús, el poder proclamar su nombre, el poder declarar que Él es Dios de nuestra vida. Y más adelante habla acerca de que Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy bien, aquí vemos, ¿verdad?, cómo este oficial del rey fue a pedirle a Jesús, se podría decir que un simple carpintero, de su ayuda. Podemos ver de nuevo que Jesús no está peleado con ninguna persona. Al contrario, cualquiera que se le acerque, cualquiera que, como dice la palabra, que se le acerque en oración, confiadamente, sabiendo que Él responde, Él responde. Entonces, este personaje no tenía duda de lo que Jesús podía hacer. Él solamente quería que Jesús diera una palabra y que esa palabra sabía que iba a traer sanidad por lo que él ya había escuchado. Entonces, este hombre solamente le quedaban dos cosas: creer o irse triste pensando en que Jesús, diciendo la palabra, no iba a lograr nada. Sin embargo, se puede leer que al llegar la gente salió a recibirle para decirle que su hijo había sido totalmente sano y que toda la familia había creído en Jesús. Entonces, siempre hay esperanza. Cuando hay milagros, cuando podemos ver señales de parte de Jesús en nuestras casas, en nuestras familias, siempre hay esperanza de que todos puedan encontrar salvación. Y bueno, este fue el mensaje de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ayúdenme compartiéndole, regálenme su like y sobre todo atesoren cada una de estas palabras, que es palabra viva de Dios, y no solamente escuchémosla, sino también pongámosla por obra. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bye bye. ¿Ya terminaste? Ya terminé.